Hola, hola de nuevo, bienvenidos al canal, amigos. Hoy os he traído un vídeo muy interesante. Vamos a hacer una serie de experimentaciones porque frecuentemente me soléis enviar algunas muestras para ser estudiadas en el laboratorio de rocas que en principio podrían pasar desapercibidas como meteoritos. Casi que podríamos decir que casi nos la cuelan así en ese sentido y podían pasar perfectamente por meteoritos, pero no lo son. Soy consciente de la frustración que muchos de ustedes sentirán cuando después de las pruebas que sea necesario hacerles, pues se determina que la muestra no es un meteorito. Pero he preparado aquí un par de experimentos rápidos, interesantes, ¿vale? Que podemos hacer. Mm, por un lado, vamos a discutirlos un poco porque ustedes saben, hoy vamos a hacer uso, por ejemplo, de este instrumento. Es un imán, ¿vale? Ustedes saben que muchas de las muestras que se localizan en el campo lo hacen porque van con un imán y una piedra se pega a él. Entonces damos por hecho que esa piedra es un meteorito o que podría ser un meteorito. Efectivamente podría serlo. ¿Por qué? Porque en el caso de los meteoritos, una pequeña parte de ellos son metálicos. La composición primaria es hierro, hierro-níquel, y por lo tanto efectivamente se pegan al imán. Fíjense, por ejemplo, este fragmento de meteorito que tengo aquí que les enseño es un campo del cielo caído en Argentina. Es un fragmento metálico de hierro-níquel y si nosotros utilizamos el imán, pues podemos comprobar que efectivamente se pega al imán. Pero se pega al imán porque efectivamente es un meteorito metálico, es un meteorito de hierro. En este caso sí es un meteorito de hierro. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que no todos los objetos que se pegan a un imán, por el hecho de pegarse, son un meteorito. Fíjense bien que no cualquier cosa que se pega a un imán es un meteorito. Es necesario, para determinar si efectivamente un material que se pega a nuestro imán es o no un meteorito, hacer una serie de experimentaciones en el laboratorio, sobre todo análisis químicos. También podemos llevar a cabo, por ejemplo, un primer análisis rápido, que es la detección de níquel mediante un compuesto químico que llamamos dimetilglioxima. Este reactivo químico lo que hace es que precipita los iones de níquel, los disuelve y efectivamente los precipita en nuestro compuesto químico y nos va a revelar que en ese contenido hay un alto porcentaje de que exista níquel. No es fiable 100%. ¿Por qué? Porque muchos test de níquel que se realizan mediante la dimetilglioxima también precipitan iones de hierro y también se tiñe igual que el níquel, pero que efectivamente no es níquel. Fíjense en este experimento. Bueno, para la realización de este experimento vamos a utilizar tres muestras. Una de ellas, que es esta pequeña, son unas pequeñas virutas extraídas del meteorito metálico Nantang, caído en 1516. Una pequeña muestra de este siderito. Como segunda muestra vamos a utilizar este fragmento de hierro que fue localizado en un campo y que bueno, pues se analizó en base a que se presumía que pudiera tratarse de un meteorito. Finalmente se determinó mediante rayos X que su composición es hierro, única y exclusivamente hierro. No existe ningún componente de níquel y por lo tanto quedó descartada su pertenencia a los grupos de meteoritos metálicos. Y finalmente vamos a utilizar esta tercera muestra de control, que es un fragmento de hierro fundido, que bueno, también pues se comenzó a comercializar. Se vende de hecho actualmente muchos de estos como cristales de meteorito campo del cielo, pero que hoy sabemos que efectivamente no se trata de meteoritos, es un falso meteorito. Su composición también es exclusivamente hierro. Bueno, vamos a utilizar para esta prueba el reactivo dimetilglioxima, que es el test de níquel que utilizan de toda la vida los joyeros y orfebres. Bueno, y todas aquellas personas que padecen algún tipo de alergia al níquel, para determinar si existe este metal en la bisutería o en las joyas, relojes, cinturones que se utilizan pues para evitar reacciones alérgicas, ¿no? Nosotros lo vamos a utilizar para detectar la presencia de níquel en los meteoritos, y es que efectivamente en los meteoritos metálicos el níquel existe como parte de la aleación del metal y por lo tanto revelar ese contenido implicaría bueno, pues delatar, ¿no?, la presencia del mismo y por lo tanto que se trataría efectivamente de un meteorito. Bien, vamos a comenzar agregando el primer componente, que es un componente que nos va a permitir diluir
los cationes de níquel contenidos en el metal. Y comenzamos agregando unas primeras gotas aquí a la primera muestra del meteorito Nantan. Bien, vamos a agregar también unas gotas más a la segunda muestra, que es este fragmento metálico. Bien, y finalmente la agregamos también a la tercera muestra, que es este otro fragmento metálico, pues que se ofrecía como meteorito campo del cielo. Nos queda esperar un poco, unos minutos, ¿vale? Para que este disolvente pueda absorber los cationes de níquel, los posibles cationes de níquel contenidos en las muestras, antes de proceder a la adición del segundo componente, del segundo reactivo, que en este caso ya sí es el reactivo dimetilglioxima, y que revelaría si efectivamente existen o no existen estos cationes, estos componentes de níquel. Esperamos, por lo tanto, un par de minutos para agregar el siguiente componente. Bien, han transcurrido 2 minutos exactamente desde que agregáramos el primer componente y vamos a comenzar añadiendo el reactivo dimetilglioxima. Vamos a comenzar por la muestra de Nantan, la primera muestra a la derecha, y vamos a ir dejando caer las gotas de dimetilglioxima. Agregamos una más. Ahí está. Vamos a agregar también unas gotas a la segunda muestra. Aquí la tenemos. Y también a la tercera. Ahí está. Bien. Nos toca esperar otro par de minutos para ir observando la reacción de los metales al componente. Movemos un poquito. Bien. Y esperamos un par de minutitos. Volvemos. Bien, han pasado un par de minutos más y ya vamos observando el resultado. Fíjense que en la muestra de Nantan podemos percibir que la dimetilglioxima se está tiñendo de una leve tonalidad rojiza, rosada. En el caso de la muestra de este pseudometeorito está ocurriendo lo mismo. También se ha teñido de una ligera tonalidad rojiza. En el caso de la muestra 3, la muestra de control, observen que no ha sucedido nada. Continúa siendo cristalina. La podemos comparar, por ejemplo, con la muestra de Nantan y podemos observar claramente la diferencia. Bien, la conclusión de este experimento es que la dimetilglioxima ha disuelto una serie de cationes contenidos en los metales 1 y 2, que en este caso, pues presumiblemente debería tratarse de níquel. La cuestión es la siguiente. En el caso de la muestra 1, efectivamente es reconocido que las pequeñas muestras que hemos utilizado para este experimento fueron extraídas de un ejemplar del meteorito Nantan y por lo tanto sí contienen níquel. En la muestra 2, en cambio, sabemos que es un metal que después de haber sido analizado mediante espectrometría por rayos X, se determinó que su único componente era el hierro, no existe níquel. Y sin embargo, el reactivo dimetilglioxima ha hecho reaccionar algo. La muestra número 3, por lo tanto, queda descartada al no producirse ningún tipo de reacción química. Bien, en el caso de la muestra 1 decimos y afirmamos, en este caso pues está corroborado científicamente, que se trata de cationes de níquel. En la muestra 2 lo que ocurre es que la dimetilglioxima también ha disuelto y ha precipitado cationes de hierro 3. Esto significa que también van a reaccionar. Podemos preguntarnos, cabe preguntarse ahora si efectivamente realizar el test de níquel sobre un hierro que nos encontramos en el campo es experimento seguro para determinar si efectivamente ese metal es o no es un meteorito. Puede darnos una idea, como puede ser, si encontráramos uno realmente, ocurriría lo mismo que aquí con Nantan, pero en el caso de ser un pseudometeorito, un meteorito falso, un metal oxidado, un hierro que también tiñe de rojo, evidentemente la última palabra la va a tener el laboratorio. Bien, hasta aquí este primer experimento. Interesante también, ¿verdad? Bueno, efectivamente los meteoritos rocosos, ¿vale?, también se adhieren al imán. ¿Por qué? Pues por la sencilla característica de que en su composición intervienen metales, principalmente partículas de hierro y níquel. Y es por ello por lo que un meteorito se adhiere al imán. Pero recuerden, cualquier cosa que se pega a un imán no es un meteorito. Es más,
lo más probable es que en el 99% de las posibilidades que efectivamente lo que se ha pegado al imán no sea un meteorito. Bien, hay otro experimento interesante que vamos a realizar a continuación, y es revelar el sistema de cristalización de estos hierros. Los meteoritos metálicos son metales que se formaron hace muchos millones de años al principio de la formación del sistema solar, y que de alguna manera se han diferenciado magmáticamente formando parte de núcleos de grandes asteroides o planetoides. Una característica interesante es que estos hierros, desde que sufrieron su fusión hasta que se enfriaron y se consolidaron como metales sólidos, fueron perdiendo calor progresivamente en una tasa de enfriamiento extremadamente baja. Tan baja como perder entre medio grado y 500 grados por cada millón de años que transcurre. Efectivamente es una tasa de enfriamiento tan extremadamente lenta que los materiales, los metales, se cristalizan formando una serie de patrones que conocemos perfectamente y que son los patrones de Widmanstätten. Fíjense en esta serie de líneas que se entrecruzan. Vamos a intentar a ver si es posible. En esta serie de líneas que se entrecruzan en el meteorito. Bueno, pues esto es lo que llamamos un patrón de Widmanstätten. Son las bandas de cristalización. Efectivamente, si nosotros cortamos un meteorito metálico no nos vamos a encontrar esto. Lo que nos vamos a encontrar es una superficie metálica que es necesario pulir y es necesario tratar químicamente para poder revelar este sistema de cristalización o alguno parecido, que es lo que nos va a indicar que esta pieza sí es realmente un meteorito metálico. Vamos a hacer este experimento y lo comentamos a continuación. Bueno, para este experimento vamos a utilizar este fragmento del meteorito metálico Saint-Aubin. Fue recuperado en 1968 en Francia. Más de 500 kilos han sido recuperados. Bueno, este ejemplar pesa 131 gramos. Ha llegado recientemente a la colección. Es interesante porque casi que podemos percibir aquí en estas fracturas, podemos percibir los cristales octaédricos. Es realmente interesante, pero lo que a nosotros nos interesa para este experimento es revelar su sistema de cristalización. El meteorito ya tiene un corte que le dieron por aquí. En este corte podemos observar que la superficie es una superficie metálica. Bueno, vamos a utilizar, para revelar bien este sistema de cristalización del meteorito, vamos a utilizar cloruro férrico hexahidrato. Tenemos que tener mucho cuidado con estos componentes químicos porque son realmente corrosivos, realmente tóxicos. Bueno, importante, vamos a hacer este experimento en un área que se encuentre bien ventilada, vamos a utilizar guantes de protección y vamos a comenzar aplicando con un pincel este cloruro férrico al corte limpio y pulido del meteorito. La idea está en que, bueno, pues el principio activo de este cloruro lo que va a hacer va a ser atacar a la zona del hierro donde existe menor componente de níquel. En cierto modo, esa aleación mayor de níquel lo que hace realmente es proteger al hierro, y vamos a pretender que con ese ataque se revele el sistema de cristalización del meteorito. Bueno, casi que si nos fijamos, poco a poco se van dejando revelar las bandas de Widmanstätten, sobre todo en este área. Fíjense que se van revelando cada vez con más claridad el sistema de cristalización del meteorito de Saint-Aubin. Podemos hacernos ya una clara idea de que se trata de una octaedrita, pero fíjense, casi que podemos comenzar a vislumbrar, sobre todo en esta parte, cómo los cristales comienzan a revelarse cada vez con más intensidad. Bien, esto es importante, este tipo de experimentos es importante porque realmente es la única manera de poder revelar la cristalización de los meteoritos metálicos. Y de hecho, si no fuera por esta manera de revelar el sistema de cristalización, pues es muy complicado
asegurar que primero que se tratara de un meteorito, ¿no? Así de una manera sencilla, sin más análisis químico, y por otro lado, pues sería muy complicado poder medir el ancho de las bandas de Widmann-Staten para establecer qué tipo de octaedrita, de qué tipo se trata. Bien, fíjense cómo comienza a revelarse cada vez con más intensidad el sistema cristalino del meteorito. Es realmente sorprendente, ¿verdad? Sin duda alguna, trabajar con estos materiales y trabajar de esta manera es muy gratificante porque nos enseña cosas que realmente pues no vemos todos los días, ¿no? Bueno, voy a proceder a retirar el sobrante y a limpiar un poco la superficie con algodón porque a continuación, bueno, esto luego siempre podemos lavarlo un poco, podemos retirar el sobrante de cloruro pues con un algodón humedecido. Bien, más o menos, porque la idea principal en este momento es que tras retirar el cloruro, lo pongo por allá. Bien, fíjense que aquí tenemos perfectamente marcado el sistema de cristalización del meteorito de Saint-Aubin. Esto es importante, este tipo de experimentaciones es importante para efectivamente confirmar que este pedazo de metal encontrado en el campo se trata de un meteorito y no de cualquier otro metal, de los muchos que se pueden encontrar por ahí, antiguas rejas de arados, chatarras y demás cosas que nos podemos encontrar en el campo. Bien, con esto finalizamos este experimento. Bueno, pues como ha quedado patente, ya veis que no cualquier cosa que se pega a un imán es un meteorito, ni cualquier cosa que se puede medir con el test de níquel es un meteorito. Porque efectivamente hay metales que también van a precipitar hierro, que nos va a engañar, va a pasar desapercibido como si fuera níquel, y que efectivamente pues no es un meteorito. Recientemente he tenido bastantes experiencias de fragmentos de metal que han sido encontrados en los campos y que tras un adecuado análisis químico mediante rayos X se ha determinado que efectivamente en esa composición no existía níquel y que por tanto no eran meteoritos, lamentablemente. Bueno, espero que este vídeo les haya ayudado a comprender un poco más sobre la química más básica, más elemental de los meteoritos metálicos, y en futuros vídeos iremos comentando algunos detalles en profundidad e iremos haciendo algunas otras experimentaciones y observaciones al microscopio. Por tanto, amigos, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Bueno, por último recordarles que si quieren aprender más sobre meteoritos, recuerden Cuando las estrellas caen del cielo, más de 300 páginas a todo color, profundamente ilustrados, en donde abordamos los aspectos científicos de la clasificación y la química de las rocas que proceden del cielo. Cuando las estrellas caen del cielo, la segunda edición la tienen disponible. Aquí tienen el correo electrónico, pueden contactarme y solicitarla.